Bueno, vamos a continuar. Nos hemos referido al nivel de organización celular independiente, que eran los eucariotas unicelulares, llamados protistas, que vimos que estaban incluidos en los 6 reinos. Posteriormente vimos el nivel de organización celular dependiente, ya animales pluricelulares, y como ejemplo vimos los poríferos, las esponjas. Continuamos con los metazoos diblásticos, los radiata. Dentro de ellos vimos a los ctenóforos y a los nidarios. Y ahora continuaremos con los eumetazoos de simetría bilateral triblásticos. Ya a partir de este momento, con el grupo que vamos a ver hoy, comienzan los animales que poseen las 3 hojas germinales, el ecto, el endo y el mesodermo. Hoy vamos a ver el filum Platelmintos dentro del clado Platizoa. Los platelmintos pertenecen al nivel de organización de tejidos y sistema de órganos. Tienen simetría bilateral, son triblásticos, aquí aparece el mesodermo, cefalización incipiente, es decir, una concentración del sistema nervioso en la región anterior, acelomados, simetría bilateral, cuerpo aplanado dorso-ventralmente, aspecto foliáceo o acintado, marinos, dulceacuícolas y terrestres, los terrestres en ambientes húmedos siempre, de vida libre y parásitos. Presentan 4 clases. La clase turbelaria, que son las de vida libre, las planarias, marinos, dulceacuícolas y terrestres, son parafiléticas. La clase monogeneos, ectoparásitos de peces y anfibios, y poseen un hospedador. La clase trematoda, que son las duelas, endoparásitos con más de un hospedador. Y la clase cestoda, las tenias, endoparásitos con más de un hospedador. Sin aparato circulatorio ni respiratorio, el intercambio gaseoso se realiza por difusión a través de la piel, del tegumento. El aparato nervioso presenta un proceso de cefalización simple, con un sistema nervioso ganglionar, un cerebro formado por 2 ganglios y un sistema escalariforme con 2 nervios que recorren el animal longitudinalmente y nervios transversales, comisuras nerviosas transversales que unen estos nervios longitudinales. Presentan fotorreceptores fundamentalmente a nivel de la cabeza. El aparato digestivo está constituido por la boca, la cavidad gastrovascular o intestino, una faringe con intestino. Carecen de ano, sin excreción de sólidos por la boca, Algunas especies parásitas no tienen tubo digestivo. El aparato excretor está constituido por protonefridios, que son tubos ramificados con células ciliadas, células flamígeras, porque poseen un mechón de cilias que al moverse parece una llama, y poros excretores. En la parte derecha de la diapositiva tenemos los esquemas de platelmintos de vida libre, donde se marcan perfectamente la cefalización con las manchas oculares. En el de la izquierda vemos el tubo digestivo con el intestino, el faringe
la faringe que se abre en la boca, en el medio de la parte ventral y media del individuo. El esquema de la derecha tenemos en una parte representado el sistema excretor y en otra el sistema nervioso, distribuido por todo el animal, con canal excretor, los cordones nerviosos todo a lo largo del animal y con los dos ganglios cerebroides en la parte anterior, donde están las manchas oculares también. Y entre los dos tenemos un esquema del sistema excretor con protonefrídeos con células flamígeras. El sistema nervioso es escalariforme, es decir, porque parece una escalera de cuerdas. Es ortogonal porque está dispuesto, está en ángulos de 90 grados junto con las comisuras transversales, con concentración ganglionar anterior, ganglios cerebroides, que son centros de asociación, y cordones nerviosos longitudinales con comisuras transversales. Las sinapsis son asimétricas, neuronas sensoriales y motoras. Órganos sensoriales difusos por toda la superficie del cuerpo, con una concentración de órganos sensoriales en el extremo anterior. Hay mecanorreceptores, receptores de movimiento, receptores táctiles, reoreceptores de corriente. Los reoreceptores perciben modificaciones en la corriente de agua. Estatocistos para el equilibrio, quimioreceptores para el cambio de la composición química en el agua, presencia de presas o presencia de sustancias tóxicas, fotorreceptores o celos sensibles a la luz o a la oscuridad. Los esquemas, en la parte derecha tenemos un esquema con el sistema nervioso escalariforme en un planteamiento de vida libre. En la parte basal están los esquemas de los órganos receptores, fotorreceptores y quimioreceptores, que básicamente es una copa con células sensoriales, con terminaciones nerviosas que son afectadas o son excitadas por el estímulo que corresponda, sea un cambio de corriente, o sea la intensidad lumínica, o moléculas que vienen a través del agua y afectan las terminaciones nerviosas. En el tercer esquema que tenemos abajo a la derecha es un corte transversal de un platalminto, donde vemos perfectamente todo el ectodermo, endodermo tapizando el tubo digestivo, y en el medio está ocupado por un parénquima que no deja espacio libre. En este esquema tenemos representado es un platalminto, es una planaria de vida libre, donde tenemos la concentración ganglionar anterior y los nervios longitudinales con las comisuras transversales que unen esos nervios. Tenemos en verde el sistema digestivo, el sistema reproductor también está, son hermafroditas, por lo tanto tenemos el sistema reproductor masculino y femenino en el mismo individuo. Son ramificados, tanto testículos como ovarios, y esas son las gónadas, que tienen los conductos que van a transportar las gametas hacia el lugar de copulación, que normalmente es una copulación cruzada, es con otro individuo, no el mismo individuo. Presentan órgano copulador, como tenemos ahí, un pene o un cirro, que también se llama en otros, y órganos y un sistema excretor por protonefrídeo con células flamígeras. El aparato digestivo está conformado por una boca que se abre en la faringe, generalmente en el caso de las formas libres, en la parte media ventral del animal, una cavidad gastrovascular, o también podemos denominarla como una faringe más el intestino. Carecen de ano, es decir, es un sistema digestivo incompleto. Algunas especies parásitas, como los cestodes, carecen de tubo digestivo. La absorción de nutrientes la realizan a través de la pared del cuerpo.
Poseen digestión mixta, la gran mayoría es digestión extracelular en la cavidad del intestino, pero hay también digestión intracelular en sus células. El intestino puede estar en algunas formas, puede tener 2 ramas, puede tener 3, o ser con múltiples ramas, o ser una sola, o no estar presente. Sistema excretor por protonefridios son túbulos con células flamígeras que ocupan todo el cuerpo del animal. Y una célula flamígera es muy simple, la tenemos en la parte derecha del esquema. Con las células, el ramillete de cilias, que el movimiento de las mismas produce un vacío en el interior del sistema que atrae los líquidos que hay entre los espacios que deja el parénquima que hay entre ectodermo y endodermo. Ese líquido es filtrado y ese filtrado entra a cada una de las células flamígeras y luego eso sería el proceso de filtrado o ultrafiltrado, y hay un proceso de reabsorción de agua y algunos solutos como aminoácidos o azúcares que el animal requiere para su normal funcionamiento, que no se van a perder por la orina, sino que son reabsorbidos. El resto del filtrado se elimina a través de una orina más diluida. Acá tenemos en mayor detalle el extremo de una célula flamígera con el mechón de cilias, y el batido produce ese vacío que atrae el líquido que hay en ese parénquima, y junto a ese líquido va agua, van toxinas, van hormonas, van proteínas, otras células, van aminoácidos, azúcares, iones. Bueno, en el túbulo se produce la reabsorción y la orina final se elimina por el resto de los túbulos hacia los nefridioporos o los poros excretores. Es decir, los procesos de ultrafiltración a nivel de los protonefridios, de las células flamígeras, y la reabsorción a nivel de los túbulos es un sistema mucho más simple, pero en líneas generales se asemeja a cualquier otro aparato excretor en el reino animal. Aquí tenemos un corte transversal de un platelminto donde se ve perfectamente el epitelio monoestratificado que caracteriza a los platelmintos de vida libre, los turbelarios. Es una sola capa de células, que en la parte ventral esas células son ciliadas para el movimiento, y todas tienen glándulas con rhabditos, que son estructuras que producen mucus al liberarlos, con la movilidad de las cilias y la lubricación que produce el mucus, permitir un mejor desplazamiento del ejemplar. Por debajo de ese epitelio monoestratificado tenemos la musculatura circular, posteriormente la musculatura longitudinal, y en el medio todo el parénquima que rellena todo el espacio entre endodermo, que tapiza al tubo digestivo, y el ectodermo, no dejando ningún espacio, por eso son acelomados compactos. En la parte basal tenemos los cordones nerviosos con la comisura transversal que relaciona los dos cordones nerviosos que corren todo a lo largo del animal. Aquí tenemos el sistema digestivo, el nervioso, el reproductor y el excretor representados separadamente en cada uno de estos esquemas de un platelminto de vida libre. En el caso del reproductor están representados un femenino y un masculino, pero están de los dos lados ambos sistemas. No es que está el masculino de un lado del animal y el femenino del otro lado del animal. En
En ambos lados está el sistema reproductor. En los platalmintos es muy importante, ocupa gran parte del animal. Dijimos que son 4 las clases que hay dentro de este filum: Turbelaria, acuáticos y terrestres, epidermis ciliada, vida libre, los tremátodos, endoparásitos, tegumento sincicial, canal alimentario y órganos adhesivos, ciclos complejos, los monogenea, ectoparásitos generalmente, y bueno, con endoparasitismo también, disco adhesivo aptors denominado, posterior, ubicado posteriormente, y una región adhesiva anterior, a menudo ausente. El tegumento es sincicial también, como pasaba con los tremátodos, ciclos simples sin alternancia de huéspedes, es decir, es un solo hospedador, por eso es monogeneos, y los eucestoda o verdaderos cestodes, que son endoparásitos sin canal alimentario, es decir, la alimentación, la nutrición se produce a través de la pared del cuerpo, tegumento sincicial también, como pasaba con trematos y monogenea, segmentados, órganos adhesivos en el extremo anterior, ciclo heteroxeno con más de un hospedador, adultos parasitan el canal alimentario de vertebrados. Fíjense que tenemos los turbelarios con la epidermis monostratificada ciliada y los otros 3, tremato, monogeneo y cestoda, con un tegumento sincicial que después vamos a ver en qué consiste. A la derecha tenemos un representante de un dibujo o una foto de cada uno de las 4 clases. La planaria de vida libre es la primera, una duela la segunda, el monogeneo con su sistema de adhesión en la parte posterior y las tenias en la parte de abajo. Los turbelarios, los tratamientos de vida libre, son en general depredadores carnívoros o carroñeros. Detectan a las presas por quimiorrecepción, por eso son tan importantes los quimiorreceptores que presentan en el cuerpo. Presentan esas especies de triángulo que tienen los costados, se llaman aurículas cefálicas. Tactismo bilateral, en los dos lados tienen sobre todo reotactismo porque sensibles a las corrientes de agua. Y en cuanto a la reproducción, poseen reproducción asexual por fisión transversal y reproducción sexual. Son hermafroditas de fecundación cruzada interna, desarrollo directo e indirecto. Los turbelarios son de vida libre, mayoritariamente marinos, o viven también en pantanos de agua dulce y en suelos húmedos. Se mueven por cilios o por ondulaciones, presentan 2 o más manchas oculares, los ocelos, en la región anterior. La boca generalmente se abre en la mitad del cuerpo y por detrás de la abertura genital. Está la abertura genital por detrás de la boca. La pared del cuerpo presenta una cobertura externa de células epiteliales monoestratificadas, ciliadas, y células glandulares que presentan rhabditos, que son esas estructuras que se liberan mucus. En la parte inferior tienen glándulas viscosas y glándulas liberadoras, que los sujetan, los sujetan y los liberan del sustrato. Debajo del ectodermo tiene una membrana basal y debajo de ella las capas musculares, la circular primero y la longitudinal más adentro. Esta diapositiva no se observa claramente, pero tenemos la parte dorsal del animal y la parte ventral con cilias. Y tenemos la epidermis monoestratificada, es decir, en la parte dorsal. Posteriormente está la membrana basal, luego está la musculatura circular, la musculatura longitudinal, toda la parte parenquimática,
y nuevamente se repiten musculatura longitudinal, musculatura circular, membrana basal, la parte ventral estamos ahora, las células con rhabditos, bien separada una célula de otra, como ocurre también en la parte dorsal, y en la parte ventral esas células presentan cilios, porque son, junto con la mucosidad, fundamentales para el desplazamiento del platalminto. Aquí tenemos una planaria de vida libre, donde se ven las estructuras internas y en el medio se nota claramente la faringe, donde se abre la boca. Todo el resto de estructuras que se observan corresponden al resto de los sistemas, el excretor, el digestivo y los reproductores y nerviosos. Aquí tenemos otro ejemplar donde aquí no vemos las aurículas tan claramente. Esa forma triangular anterior es en algunos ejemplares. Hay otras, hay gran variedad de géneros y especies. Lo que sí se observan son las manchas oculares, los ocelos en la parte anterior. En esta también se observan los ocelos y la anatomía interna y la faringe al medio. Y tenemos a la izquierda tenemos los protonefridios con células flamígeras, un esquema, y luego los esquemas mostrando el excretor en uno de ellos con el reproductor, en el del medio todo el sistema nervioso y el digestivo, y el tercero donde se observa el ejemplar con la parte ventral mostrando la faringe vertida donde se abre la boca. Los platalmintos de vida libre tienen una alta capacidad de reproducirse por fragmentación, es decir, se fragmentan y produce cada uno de los pedazos en que se dividió un nuevo ejemplar. También se puede hacer un corte a nivel de la cabeza y como pasa acá en la parte de abajo de la diapositiva, se ve que generó dos regiones cefálicas. No todos los ejemplares tienen la facilidad de reproducirse por fragmentación. Hay varios de las especies que uno consigue, por lo menos acá en los alrededores de La Plata, donde uno los corta y lo único que hace es matarlos. A mí me ha pasado eso porque yo trabajo con mosquitos y control biológico de mosquitos, y uno de las depredadores importantes que tienen los mosquitos son las planarias, estos platalmintos de vida libre. Si uno pone en una bandeja una planaria y pone 20 larvas en el otro extremo de la bandeja, inmediatamente comienza a ver cómo se empiezan a enredar las larvas. Uno no ve nada, se ve nada bajo el agua, no se ve nada, y es que liberan los rhabditos, produce una mucosidad en el agua que hace que se enreden las larvas, quedan todas como imposibles de moverse, y luego posteriormente la planaria se desplaza hacia ese lugar y se come a todas las larvas. Yo, es decir, en una experiencia he logrado ver cómo se comen 50, 60 larvas de tercer o cuarto estadio, larvas grandes de mosquitos, por día. Una sola planaria. En la bibliografía se han hecho experiencias de meter planarias que tienen alta capacidad de reproducción por fragmentación en una licuadora, las han cortado, no licuado, sino cortado, y luego esos pedazos se han liberado en un medio acuático con muchas larvas de mosquitos y como un mecanismo de control biológico natural. Bueno, acá tenemos a la izquierda la reproducción asexual por fragmentación. Se corta en dos pedazos y cada uno de ellos genera una nueva planaria.
y a la derecha es la reproducción sexual, típica del sistema, tiene los dos sistemas dentro, son hermafroditas, tiene el sistema femenino y masculino, no se autofecundan, se requiere otro ejemplar, presentan órgano copulador, así que el esperma, un ejemplar lo pasa y lo almacena en el receptáculo seminal del otro individuo, que luego libera los óvulos y al pasar por el receptáculo seminal son inseminados y almacenados en el útero, ya fecundados. Luego se le deposita el vitelo alrededor como alimento, la cáscara, y son depositados. Más tarde son depositados en una especie de capullo que se pega a un sustrato y posteriormente salen los juveniles de ese tipo de capullo. Es decir, es un desarrollo directo en ese caso. No hay larva, directamente nacen los juveniles. Acá tenemos entonces la reproducción asexual por fragmentación y sexual por singamia. Son hermafroditas y reproducción cruzada. Las otras tres clases que vamos a ver son los neodermata, que son grupos parásitos, los tremátodos, monogeneas y cestoda, biológicamente importantes por su alta diversidad, adaptaciones morfológicas y causantes de enfermedades. Tiene una neodermis, es un tegumento sincicial, que después vamos a ver. Las funciones de la neodermis es la protección antienzimática e inmunitaria, es decir, como son formas parásitas, ese tegumento las protege de las reacciones del sistema inmune del hospedador y de la acción enzimática que también puedan liberar, las enzimas que puede liberar el hospedador para combatir esa parasitosis. Y le sirve también esa neodermis para el transporte activo de nutrientes, sobre todo en los cestodes que carecen de tubo digestivo totalmente. Los trematodes, son hermafroditas, a excepción del género Schistosoma, que son de sexos separados. Tiene un cuerpo chato, pero indiviso y cubierto por una cutícula resistente. Tubo digestivo ramificado, sin ano, habita en el hígado, generalmente. Tiene órgano de fijación en la cara ventral y en la región anterior. Poseen poro genital. Cuando dijimos que tanto los tremátodos como los monogeneos, como los cestodas, tienen un tegumento sincicial o neodermis, nos estamos refiriendo a este tipo de tegumento. Es decir, ustedes, a diferencia de lo que vieron en los turbelarios, es decir, en los de vida libre, donde veían una capa de un epitelio monoestratificado, una sola capa de célula, y donde veían bien la división entre células, acá ustedes no ven división celular, ustedes ven una masa protoplasmática y ven los cuerpos celulares por debajo incluso de la membrana basal y de la musculatura. Están metidos en el interior, en el parénquima. Por otro lado, tienen este tegumento sincicial presenta muchísimas microvellosidades que son lo utilizan también para la absorción de nutrientes del medio. Acá lo tenemos con mayor aumento, el epitelio sincicial con las microvellosidades y los cuerpos celulares en la base por debajo de la musculatura incluso. Acá tenemos un esquema de un tremátodo con una ventosa oral donde se abre la boca, una ventosa ventral en la parte media o en la parte medio anterior del cuerpo, en la región ventral, el tubo digestivo conformado por una faringe y dos ramas
ciegas, porque no tienen ano los platalmintos. El sistema excretor, ya lo hemos comentado, el sistema nervioso también, el sistema reproductor, son hermafroditas y están muy bien representados. El sistema reproductor prácticamente ocupa casi todo el animal, con las gónadas, ya sea ovarios o testículos, los conductos deferentes el oviducto para conducir los gametos correspondientes, un útero bien desarrollado donde se van a almacenar los huevos luego de fecundados y un lugar donde se realiza la fecundación, que es el ootipo. Luego tiene varias glándulas asociadas para lubricar y para nutrir todo este proceso y los embriones, y unas glándulas vitelarias, vitelógenas, que aportan el vitelo al huevo antes de la formación de la cáscara. Recordemos que el vitelo es el alimento que va a tener la larva dentro del huevo. Los huevos ya fecundados, la fecundación es cruzada, es decir, otro tremátodo se asocia, lo penetra a través del poro genital con su pene y colocan los espermatozoides en el receptáculo seminal, por donde luego esos espermatozoides van a fecundar a los óvulos de cada uno de los ejemplares. Es decir, la fecundación es cruzada. Aquí tenemos otro esquema donde se ven bien las dos ventosas, sistema digestivo bien claro y el sistema reproductor masculino y femenino muy bien desarrollado, ocupando gran parte del animal. Este es un ejemplar real, es una duela. Tenemos la boca que se abre en la ventosa anterior, en el estrebo anterior, y la ventosa ventral que está inmediatamente debajo de esa. Los detalles marrones que hay debajo de la ventosa ventral es el útero, y el resto son toda la parte de ovario y testículos y excretor digestivo. Los tremátodos tienen desarrollo indirecto, son todos parásitos y tienen ciclos muy complejos, que pueden tener 1 o 2 o 3 hospedadores. Presentan varios tipos de larvas. Vamos a ver primero, antes de ver ningún ciclo, vamos a ver primero las larvas de los tremátodos. Los adultos colocan los huevos y del huevo, que normalmente cae al agua, nace una larva que tiene cilios y por lo tanto ya es un indicador de que es móvil y nadadora. Esa larva ciliada y móvil se llama miracidio, arriba a la izquierda. Los tremátodos tienen una condición muy particular, que es el de producir asexualmente. Cada larva produce otra larva en su interior. En el caso de los miracidios, van formando en su interior los esporocistos, que es el segundo tipo de larva. Esta larva ya está dentro de un hospedador intermediario. Llamamos hospedador intermediario a todos los hospedadores donde se encuentran las larvas de los parásitos. Y llamamos hospedador definitivo a los hospedadores donde se encuentran los adultos de los parásitos. Entonces, el segundo tipo de larva es el esporocisto. Este ya se encuentra dentro de un hospedador intermediario que produce otra larva en su interior, que es la redia. La redia también está dentro del mismo hospedador intermediario.
A medida que vamos pasando de esporocisto a redia a la otra larva que vamos a describir ahora, va madurando el ejemplar, va adquiriendo los sistemas y órganos que luego posee el adulto. El sistema digestivo, el excretor, el nervioso, el reproductor, va madurando hasta en la última etapa en donde ya casi es un adulto lo que hay. Entonces estábamos en las redias que estábamos dentro del hospedador y se forma otro tipo de larva que se llama cercaria. Esa cercaria tiene una cola que puede ser bífida o simple y que eso es un indicador, como eran las cilias del miracidio, es un indicador de que es móvil por tener esa cola. Esta sale del hospedador, nada y puede o meterse en otro hospedador o alojarse en la vegetación y enquistarse. Pierde la cola, se rodea de una cubierta proteica, se enquista y a eso le llamamos metacercaria, ese estado. Acá tenemos el ciclo de un tremátodo. La especie se llama Fasciola hepática. El nombre ya les indica que se encuentra parasitando algo relacionado con el hígado. No se encuentra en el hígado, pero se encuentra en los canales biliares por donde pasa la bilis que segrega el hígado. Se encuentra en un herbívoro. Por ejemplo, ahí tienen una oveja o tienen una vaca al lado. En los canales biliares del herbívoro se encuentran los adultos. Los adultos colocan los huevos que salen por el conducto biliar y la bilis se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar, por los canales biliares va al tubo digestivo. Entonces, junto con la bilis caen los huevos del parásito al tubo digestivo y son eliminados con las heces al exterior. Caen al agua, porque la oveja, el herbívoro, está en cercanías de un cuerpo de agua. Los huevos caen al agua y del huevo nace la primera larva, que es el miracidio, ciliada y nadadora. Nada hasta encontrar a su hospedador intermediario, que es un caracol, no cualquier caracol. Estos ciclos biológicos tienen miles de años o millones de años de evolución, por lo tanto están muy ajustados incluso a nivel de las especies que participan. Por lo tanto, el caracol es un caracol del género Limnea en este caso, y hay unas pocas especies dentro de ese género, que son hospedadores intermediarios. El miracidio penetra el caracol y se aloja en la glándula digestiva o hepatopáncreas del caracol. Dentro de ese caracol el miracidio genera esporoquistes. Los esporoquistes generan redias, las redias generan cercarias, la cercaria sale del caracol, nada, va a la orilla, se enquista, pierde la cola, se rodea de una cubierta proteica resistente y se enquista en la vegetación. Viene el herbívoro y se come ese pasto y se cierra el ciclo. En el tubo digestivo, esa cubierta proteica se desintegra por acción de los jugos digestivos, nace ya el que está dentro, ya se ha formado, prácticamente es un adulto, penetra la pared del tubo digestivo, va por sangre y se aloja en los canales biliares nuevamente. Y se cierra el ciclo. El hombre, como figura en este esquema, puede llegar a ser también un hospedador definitivo, pero accidentalmente por involucrarse y contaminarse en esa situación, en ese ambiente. Pero no es naturalmente un hospedador. El ciclo de otra duela, pero en este caso el hospedador definitivo sí es el hombre,
es Clonorchis sinensis, es una duela la duela hepática, pero de Extremo Oriente. Es común en China, en Japón, en lugares donde la gente cosecha arroz y está metida en los campos de arroz inundados, descalza. Entonces, el ciclo es, el adulto vive en los canales biliares, los huevos salen a la materia fecal, caen al agua, nace el miracidio, sale el esporocisto, es decir, el miracidio penetra en un caracol, dentro del caracol se forman los esporocistos, se forman las redias, se forman las cercarias, y la cercaria, en lugar de ir y transformarse en una metacercaria en la vegetación, lo que hace es penetrar el tegumento de un pez y se aloja en la musculatura estriada del pez. Los hombres, en esa región, la gente está acostumbrada a comer pescado crudo, y por lo tanto, al ingerir el músculo, ingiere los parásitos también, y nuevamente se cierra el ciclo dentro de la persona. Otro tremátodo muy importante por la cantidad de personas que afectan en todo el planeta, y en este caso estamos hablando de una especie que es de sexos separados, no es hermafrodita como lo que venimos viendo, es una excepción. Acá tenemos, esta es del género Schistosoma, y hay 3 especies en el planeta que producen la esquistosomiasis, que son 3 especies distintas. Una predomina en América del Sur y Central, otra predomina en África y otra predomina en Asia. La que predomina en América del Sur es Schistosoma manzoni, y se aloja el adulto no en los canales biliares, sino que se aloja en los vasos sanguíneos del intestino delgado. La otra se aloja en los vasos sanguíneos del intestino grueso, y la tercera se aloja en los vasos sanguíneos de la vesícula de la vejiga urinaria. El macho es más grande y más grueso que la hembra. La hembra vive en un canal, en un surco ventral que tiene el macho a todo lo largo en su cuerpo, que se llama canal ginecóforo, y ahí vive la hembra. Esa es la característica. Luego, el hospedador intermediario, los estados son similares, las larvas que participan. El hospedador intermediario también es un caracol, pero es otro tipo de caracol, es un planórbido, son caracoles que ya veremos cuando veamos moluscos. Y la cercaria que sale del caracol penetra la piel de las personas que están trabajando en el agua, y por sangre se aloja en los vasos sanguíneos correspondientes de intestino delgado, intestino grueso o de vejiga urinaria, dependiendo la especie que sea. No hay medicación específica para este tipo de parasitosis. Lo más importante es el control del hospedador intermediario, o sea, del caracol. ¿Y cómo se desarrolla este caracol? Este caracol es producto, es decir, el problema es cuando surge, cuando un río es frenado para construir un embalse y hacer una represa eléctrica, como pasa en Yacyretá, como pasa en las represas que ha hecho Brasil en Sete Quedas, o pasa en el río Nilo con la represa de Asuán. Esos lugares generan unas condiciones ideales para la proliferación masiva del caracol. Y teniendo el parásito cercano, se comienza con el problema de la esquistosomiasis. En esta misma diapositiva, en la parte inferior derecha, tenemos una piel humana con manchas rojas llenas de petequias, que son producto de una enfermedad que se llama
dermatitis. Es una dermatitis, pero del nadador. Por ejemplo, acá lo tenemos en el río, en el lago Peregrini, en Río Negro, que es un lago que se utiliza para hacer muchos deportes acuáticos en verano. Y también es una zona que naturalmente hay ciclos de tremátodos entre caracoles, peces, aves, y hay muchas especies. Hay determinadas épocas del año en que en el agua hay gran cantidad de cercarias buscando sus hospedadores. Cuando el hombre se mete a nadar en el medio, la cercaria no reconoce que no es un caracol y lo trata de penetrar como si fuera un caracol. Por lo tanto, entra en el tegumento de la persona, pero no progresa porque no es el hospedador natural. Pero sí la persona produce, el sistema inmune de la persona produce una reacción inmunitaria, una reacción de defensa violenta que puede terminar en un shock anafiláctico o una reacción alérgica como la que vemos ahí en la foto. En esta diapositiva tenemos el esquema de Schistosoma manzoni, que es la especie que tenemos en Latinoamérica. La hembra está metida en el canal ginecóforo, es mucho más delgada, y está metida en el canal ginecóforo del macho. Véanla como el único ejemplo que vamos a ver de sexos separados en tremátodos. La clase Monogenea presenta un solo hospedador, son ectoparásitos de peces, tienen una ventosa anterior y tienen estructuras de fijación posteriores también, que son los aptores o opistoaptor, son ganchos que hay en la región posterior, o también tienen especies de ventosas. La larva, en el caso de los monogeneas, se llama oncomiracidio. Pero fundamentalmente son ectoparásitos de peces y de anfibios o de reptiles acuáticos. Acá tenemos un esquema también de monogeneo con las estructuras de fijación, los ganchos y ventosas que presenta. Bueno, acá tenemos un ciclo de un monogeneo. La diapositiva no es muy clara la lectura, pero es simple darse cuenta. Tenemos el hospedador definitivo, es el sapo adulto. En la vejiga urinaria está el monogeneo. Con la orina se liberan los huevos, caen al agua, del agua nace el oncomiracidio, que es la larva de los monogeneos, es una larva ciliada, nadadora, que se fija con sus estructuras de fijación, se fija en las branquias externas de los renacuajos. Continúa la metamorfosis del anfibio y a medida que las branquias se hacen internas, el parásito también se ingresa al cuerpo del animal y luego va hasta alojarse nuevamente en la vejiga urinaria para completar el ciclo. Como queda bien claro, tienen un solo hospedador, aunque sea el adulto y la larva, pero un solo hospedador. Hay también citados parasitando tortugas, peces, incluso hay una cita de un monogeneo parasitando el ojo de un cocodrilo. La última clase que vamos a ver son la clase Cestoda, que tienen el cuerpo aplanado en forma de cinta. Todos los cestodas son parásitos y cuando son adultos viven en el intestino de vertebrados. El cuerpo consta de 3 regiones: el escólex, que es la región anterior, un cuello y el estróbilo, formado por un conjunto de proglótidos o anillos.
El tamaño es variable y oscila entre unos pocos milímetros, 3 milímetros, hasta 10 o 15 metros de largo. El ciclo de vida es heteroxeno, es decir, tienen más de un hospedador y son hermafroditas, carecen de tubo digestivo. Bueno, de forma de cinta, repetimos, acelomados, carentes de tubo digestivo, provistos de ventosas, bótreas o ganchos, segmentación transversal, es decir, que forman los prolótidos, parasitan en estado adulto a los invertebrados, y los estados larvales pueden estar en vertebrados o en invertebrados. Requieren 2 hospedadores y hay más de 3.500 especies. Aplanados dorsoventralmente, el órgano de fijación es el escólex. Poseen los órganos sexuales masculinos y femeninos, pues son hermafroditas, lógicamente. Tiene aparato excretor por protonefridio con célula flamígera y poro genital. Sistema nervioso rudimentario, típico de platelmintos, y no tienen sistema digestivo ni circulatorio, ni respiratorio. Acá tenemos un esquema mostrando el escólex con sus estructuras de fijación, ganchos, que el conjunto de ganchos forma lo que se denomina rostelo, ventosas, luego continúa el cuello, que es el lugar de proliferación de los prolótidos. Los primeros prolótidos son los inmaduros, lógicamente, porque se forman a partir del cuello, y los últimos prolótidos son los grávidos, los que están cargados de huevos. En cada uno de los prolótidos tenemos por lo menos un juego de reproductor masculino y otro femenino. Y pueden tener una abertura genital o pueden tener 2 aberturas, una de cada lado. Aquí tenemos nuevamente un proglótido. Fíjense que el sistema excretor, el sistema nervioso es común a todos los prolótidos. El reproductor se repite en cada uno de los prolótidos con su abertura genital y ocupa en gran parte del prolótido, lo ocupa el sistema reproductor. En general las gónadas son ramificadas, tienen los conductos para el transporte de las gametas, el lugar donde se produce la copulación y un útero donde se almacenan los huevos. La fecundación es cruzada, se realiza con otro individuo, en el caso de haber más de un individuo, o si es un solo individuo que está presente, se realiza entre proglótidos. Acá tenemos un escólex, donde se ven perfectamente las dobles filas de ganchos, en este caso doble fila, y tenemos las ventosas por debajo. Acá también tenemos los ganchos, las ventosas, son las estructuras en el escólex para la fijación al hospedador. Aquí tenemos también el escólex, se ve el cuello y se ven los primeros proglótidos. Un ejemplar real, donde se observa todo del escólex, todos los proglótidos, el cuello, los proglótidos. Aquí tenemos otro, este es grande, es un ejemplar importante. Se diferencian perfectamente los proglótidos. Dentro de las tenias de importancia veterinaria, o ya sea en sanidad humana o veterinaria, tenemos por ejemplo, la tenia saginata, que es la que tenemos en este esquema, donde el hospedador definitivo es el hombre. Tenemos la tenia que puede alcanzar hasta 10 metros en el intestino delgado, va liberando con la materia fecal, va liberando los proglótidos. En los tremátodos se colocaban los huevos de a uno, en los cestodes los huevos salen dentro de un proglótido, lo que se libera es el proglótido y por la musculatura que tienen, se mueven como
para provocar al hospedador a que le llame la atención y lo consuma. Es decir, porque produce un movimiento como llamando la atención del hospedador. Dentro de esos proglótidos están los huevos y dentro de cada huevo hay un embrión que tiene 6 ganchitos, se llama embrión hexacanto. Ese es comido, por ejemplo, por un rumiante, por un herbívoro, junto con la vegetación, con los jugos gástricos, se disuelve la cubierta del embrión hexacanto, sale el embrión desenvagina, se llama cisticerco, se desenvagina y sale un escólex que penetra por el epitelio intestinal, pasa a la sangre y se aloja en el músculo estriado, donde posteriormente el hombre, por comer carne sin supervisión bromatológica o mal cocida, se vuelve a infectar, cerrando el ciclo de la tenia saginata. Un ciclo similar es la tenia solium, donde el hospedador definitivo es el hombre, pero el intermediario es un cerdo. Además, la diferencia en esta tenia es que el adulto en el tubo digestivo del hombre puede liberar algunos proglótidos, pueden nacer los huevos, penetrar el epitelio intestinal, pasar a la sangre y alojarse en distintas partes del cuerpo de la persona, provocando lo que se llama una cisticercosis, y en algunos lugares puede resultar letal, como por ejemplo si esa cisticercosis se aloja en el cerebro. Puede alojarse también en hígado o puede alojarse en pulmones. Una tercera tenia de mucha importancia médica, es Echinococcus granulosus. Es una tenia, a diferencia de la tenia saginata que tenía como hospedador intermediario a la vaca, esta tenia, que el hospedador definitivo es el perro o algún carnívoro, es mínimo en el tamaño, son unos pocos milímetros. Fíjese el tamaño que tiene todo el ejemplar, con un escólex, pequeño cuello, y tiene 1, 2, 3, 4 proglótidos. El último es el grávido y está lleno de huevos. Echinococcus granulosus. Y la enfermedad que produce se llama hidatidosis. La larva se llama hidátide y es una esfera llena de otras esferitas dentro, y en cada una de esas esferitas hay varias tenias con su escólex invertido, es decir, dentro del quiste. Es decir, cada una de esas hidátides tiene muchas tenias en su interior. En esta diapositiva tenemos en la parte superior derecha un hígado con un quiste hidatídico. Es decir, ¿qué llamamos quiste hidatídico? A la hidátide, que es la larva de Echinococcus granulosus, rodeada por la reacción del hospedador. En este caso es un humano que ha hecho una reacción de tejido conjuntivo y fibroso alrededor, formando una especie de pelota que queda alojada, encapsulada, en este caso en el hígado. Puede también en el pulmón, o puede estar en el cerebro o en hueso. Esto es la única manera de eliminarlo, porque hay medicación, pero al matar las hidátides, al matar las tenias, la medicación liberan una sustancia tóxica que resulta demasiado perjudicial para el que posee la enfermedad. Entonces, la manera recomendada es por cirugía de esas quistes hidatídicos, pero hay que evitar de que no se rompan, porque si se rompe sale lo que se llama la arenilla, que no es más
que pequeñas tenias que se distribuyen por todo el cuerpo. En la parte de abajo vemos el esquema de Echinococcus granulosus con los pequeños, con lo pequeña que es, abajo a la izquierda tenemos un cerebro que ha sufrido una cisticercosis, es decir, cuando vimos la Taenia solium, la que afectaba, la que tenía como hospedador intermediario al cerdo y definitivo al hombre, y dijimos que en el hombre podían nacer también, esos huevos podían desarrollar la enfermedad, es decir, salir la larva y penetrar por sangre hasta meterse en distintas partes del cuerpo. En este caso, ese cisticerco de Taenia solium se metió en el cerebro humano, y fíjense la cantidad de cisticercos que tienen, que causó la muerte de esa persona. Acá tenemos el ciclo de Echinococcus granulosus. El hospedador definitivo es, por ejemplo, un perro que lo tiene alojado en el tubo digestivo, elimina los huevos, elimina el proglótido con huevos al medio, un herbívoro los consume, forma hidátides en el hígado o en distintas partes del cuerpo. Cuando en los lugares donde se carnean animales pero no hay control bromatológico, las vísceras se pueden tirar al costado, se las comen las mascotas, se los comen los perros u otro carnívoro que hay cerca y desarrollan la enfermedad. De esa manera se cierra el ciclo. Puede también en ese contacto con las mascotas, puede contaminarse el hombre y desarrollar la hidatidosis el hombre con, fíjense los lugares donde se puede alojar el quiste hidatídico, desde el vaso, hígado, intestino, hueso, pulmones y cerebro. Es decir, en cualquiera de esos lugares, fíjense que una hidátide puede, de no ser tratada, puede llegar a alcanzar el tamaño de una pelota de básquet. Depende de dónde uno lo pueda tener, es la vida, lo largo que va a vivir. Bueno, en esta diapositiva vemos los distintos tipos de platelmintos que hemos visto, el epitelio. Fíjense que en los de vida libre, acá arriba a la izquierda, tricládida, que son las planarias de vida libre, fíjense que ustedes ven las células, ahí tienen 4 células bien marcadas los límites celulares con sus núcleos y con sus cilias. Por debajo la membrana basal, debajo la musculatura circular y la musculatura longitudinal. En los otros, no los dos del medio, fíjense los digenea, que son los tremátodos, monogenea y cestoda. Es un sincicio, es un tegumento sincicial, es decir, ahí no ven límites celulares. Los cuerpos celulares están abajo, debajo de la musculatura, incluso de la membrana basal y de la musculatura. Hay una diferencia muy importante y eso hace que se los incluya a estos 3 grupos dentro del grupo de los neodermata. Bueno, acá tenemos un cladograma marcando, de acuerdo a la adquisición de las distintas características, cómo se van separando los grupos de vida libre, los tremátodos, los monogeneos, los cestodes, que los primeros tienen huevos endolecitos, es decir, el vitelo está junto con el huevo, y a partir de las formas parásitas, el vitelo viene de una glándula especial que se acopla una vez fecundado y una vez formado el huevo, se lo rodea antes de formar la cáscara. Muy bien. La próxima clase vamos a continuar dentro de los eumetazoos, de los animales de simetría bilateral, protostomados, dentro de los Lophotrochozoa, vamos a ver moluscos.